Buenos días familia, vamos con otro vídeo pedido por otro suscriptor, largo, complejo, que es ¿qué pasó en Iberoamérica en la primera mitad del siglo XX? ¿Cómo van a salir de la dominación española y más o menos cómo van a terminar al fin de la Segunda Guerra Mundial, principio de la Guerra Fría? Más o menos en esos 50 años, ¿qué pasó en Iberoamérica? Bueno, lo primero decir que como es un continente con una gran cantidad de países, no es homogéneo. Vamos a ver procesos totalmente dispares, lo que es desde una democracia mejor o peor, pero una democracia en México, como vamos a ver una dictadura desde el año cero en Venezuela. Entonces vamos a ver de todo, pero más o menos, en líneas muy generales, y que me perdonen los puristas y los especialistas en un determinado país, ¿vale? Esto es una generalidad y por lo tanto habrá incorrecciones, ya voy pidiendo disculpas, que no se me enfade nadie. Bueno, pues Hispanoamérica, su punto de partida respecto a este periodo que vamos a analizar, que más o menos lo vamos a centrar entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, si alguien está muy interesado en Fidel Castro, el Che Guevara y demás, que yo entiendo que son más mediáticos, pues que lo ponga, que se suscriba, ¿eh? Y cuando yo vea que está suscrito, pues entonces hacemos el vídeo. Vale, pues a lo que voy. Por cierto, que casi el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. ¿A qué estás esperando? Si es gratis, que no te va a costar nada y a mí me haces tremendamente feliz, me alegras el día. ¿Sabes? Mañana es mi cumpleaños, tírate el rollo, suscríbete, regálame tu suscripción. A ver si llego a los 400 mañana. 31 de mayo, gran día. Es el cumpleaños de Clint Eastwood también, por cierto, no sé si lo sabes. Clint Eastwood, gran gente. Casi 90 tacos ya, el Tito Clint, de verdad, cárgate un puente. Bueno. Que no me centro. La edad. A lo que punto de partida para Iberoamérica. Socialmente. Pues socialmente es una gran... Seguimos con la pirámide del siglo XIX, es decir, una gran cantidad de población indígena con muy pocos derechos reconocidos y propietarios de tierra, muchas veces dependen de que alguien les ceda la tierra a cambio de su trabajo, bla, 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 bla. Es decir, eso sigue ahí, mucha población indígena, incluso precolombina, no están todos exterminados, no como en Estados Unidos, 3%, el 3% de indio apache. En Iberoamérica te puedes encontrar países con casi 30-40% de población de origen precolombino. Y esa población, yo digo, casi sin derechos. Y un porcentaje en la cúspide de esa pirámide, muy pequeño en número, muy poderoso económicamente y políticamente, que sería pues la figura de ese gran terrateniente, muchas veces de origen español, descendiente, lo que se llamarían criollos. Los criollos son españoles, digamos, de genética, de ADN, de sentimiento, pero nacidos en América. Serían los españoles de tercera, cuarta, quinta, sexta generación, ¿no? Los descendientes de los conquistadores y que son los grandes propietarios de tierra y que por lo tanto van a provocar la independencia iberoamericana, siglo XIX, para tener el poder que no tenían, porque en el siglo XIX ese poder estaba en manos de españoles de España, mandados a América, ¿de acuerdo? Y tenían el poder político, el poder económico, social, seguía en manos de esos criollos que eran españoles nacidos en América, pero que no tenían el poder político. Un poco, si queréis, a otro día hacemos un vídeo sobre la independencia iberoamericana, pero realmente la independencia viene por ahí, es esa clase criolla que engaña, entre comillas, anima, le mete fuego para que entre en hervor a la masa indígena contra los españoles te roban, España nos roba. Y entonces se lo creen, ¿de acuerdo? Porque en cuanto seamos independientes correrá el dinero por las calles. Si es que no se ha inventado nada. Si es que no se ha inventado nada. Y entonces se produce esa revolución y los indígenas siguen exactamente como estaban, pero esos criollos han alcanzado el poder político que era lo que les faltaba. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, lo vais pillando. Entonces, eso en cuanto a sociedad. Cúspide, que no ha cambiado nada desde el siglo XIX. Arriba, los que estaban aquí ahora están aquí.
y abajo los que siguen estando abajo y con las mismas características prácticamente. Económicamente, pues económicamente hemos cambiado la dependencia de España, de mandarle las cosas a España. Ahora todo el comercio va realmente en gran parte con Estados Unidos, que eso vendrá luego muy relacionado a la política. Será el dólar el que invada la Centroamérica y la gente y Sudamérica, y la gente prefiera esa moneda como posesión más preciada. Así es que económicamente seguimos con las plantaciones, seguimos con el monocultivo, seguimos con las grandes explotaciones ganaderas, pero que no se han modernizado. Tenemos todo el espacio del mundo, porque sigue siendo un continente poco poblado, pero absolutamente inmenso, y seguimos con ese escaso rendimiento, ¿vale? Todo en plan extensivo y muy poco intensivo. Y políticamente, pues ya os digo, va a haber de todo. Alguna democracia, ejemplo México, las vamos a ir viendo, y alguna dictadura, ejemplo Venezuela, o iremos viendo lo que se va desarrollando. Entonces, eso es el punto de partida. Ya os digo, nos vamos a 1918, termina la Primera Guerra Mundial. ¿Que os quedéis con ganas de más? Y dale a la campanita y suscríbete y me haces muy feliz. Vamos con los dos primeros países que vamos a trabajar, México, Venezuela. Intentaré trabajar unos 6 países, tal vez 5, si veo que se me hace muy largo, ¿vale? Bueno, México, ¿qué es lo que tenemos respecto a México? Pues tenemos las expropiaciones, es un país donde se van a expropiar tierras a grandes terratenientes. En toda Iberoamérica va a haber una constante en muchos países, que es el reparto de tierras. Es decir, son conscientes de esa desigualdad que hemos hablado de la pirámide, y en muchos países donde ha ido calando, estamos hablando de ese año 1918 como partida, lo que ha ido ocurriendo en Rusia, son conscientes de lo que está pasando en Europa. Movimientos comunistas e ideas comunistas han ido llegando a Iberoamérica, y en muchos países se va haciendo un reparto de tierras, o se piensa que sería necesario un reparto de tierras por aquello de la igualdad social o mejorar un poco la justicia social. Se perdona la deuda a muchos agricultores, pequeños propietarios que se han llenado de deudas, se les va a ir condonando un poco la deuda. Y la otra vertiente también es que México va a bascular hacia Estados Unidos por cercanía, por vecindad. Así es que México va a conceder, que es importante, un montón de explotaciones petrolíferas y de tierras a empresarios estadounidenses. Ojo con esto, que traerá cola, porque en la Constitución de México estaba prohibido, no permitía ese tipo de acciones, pero se va a hacer. El gobierno mexicano va a conceder explotaciones durante X años de determinados yacimientos petrolíferos, con lo cual es sacar la riqueza del país y cedérsela a un país externo, en este caso México, pero que está inyectando dólar. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Lo hemos dicho antes, va a dejar de mandar soldados para controlar países, y lo que hace es mandar dólares. Yo te construyo un ferrocarril, yo te construyo un puerto, yo te construyo una carretera. A cambio, me quedo con la explotación minera de aquí, me quedo con la explotación petrolífera de allí. ¿De acuerdo? Es otra forma de controlar un continente de forma no belicista, pero sí que económica. Más cosas, nos quedaría la presidencia a finales del periodo que estamos viendo de Lázaro Cárdenas, que viene de un partido que se llama, como estáis viendo en la pizarra, Partido Revolucionario Mexicano, y que es un max mix de distintos partidos de izquierdas, desde comunistas como anarquistas. Nosotros en España teníamos la CNT, ¿vale? La Confederación Nacional, pues ellos tenían algo muy parecido en México, y todo eso va a confluir en ese Partido Revolucionario Mexicano, que cuando llega al poder, lógicamente, pues va a redundar un poco en esas políticas que se consideran de izquierdas. Reparto de tierras de forma masiva, se reparten millones y millones de hectáreas entre pequeño campesinado, y nacionalización de esas estructuras. Y volvemos ahí a lo que hemos dicho, estructuras que han sido construidas por Estados Unidos a cambio de concesiones económicas, iban a ser nacionalizadas, privatizadas, diríamos también, podríamos decir así, por el gobierno mexicano. Eso en cuanto a México, una política más o menos que podríamos considerar de izquierda, nacionalización, reparto de tierras, cosas por el estilo, y esa especie de amor-odio con Estados Unidos. Te quiero porque te necesito, pero te odio porque no me mola tu influencia, tu imperialismo yanqui. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues oficialmente es una república. Lo que pasa es que tenemos a un presidente de la república, ¿de acuerdo? J. Vicente Gómez,
que es tremendamente presidencialista y dictatorial. No permite ningún tipo de disidencia, como estáis viendo en la pizarra. Se prohíben los partidos contrarios. Por lo tanto, dictadura pura y dura, llamarle como queráis, pero dictadura pura y dura. Lo de Venezuela no es de ahora, es de hace mucho tiempo. ¿Veis? Que llevan todo el siglo con este tipo de gobiernos. Se van a dar cuenta que el money, 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 money está en el petróleo, más que nada porque Estados Unidos no hace más que hacerle cantos de sirena de ahí, dame tu petróleo. Y entonces va a cambiar la explotación agrícola, que es un país riquísimo. Venezuela tiene riquezas a punta para todas las que quieras. Minerales, las tiene, energéticas, las tiene, agrícolas, las tiene, lo tiene todo. ¿Cuál es el gran problema? Que como país con terratenientes, esas explotaciones están en tierras de terratenientes, os acordaréis de la cúspide, la parte de arriba, y esa gente que quiere seguir en el poder y teniendo en cuenta el presidente que tenían, todos son afines a su partido político, the one and the only, y lo que van a hacer es ese acuerdo con Estados Unidos. Yo te dejo explotar estos recursos en mis tierras, tú me pagas una pasta muy grande porque yo te cedo esta tierra para que tú la explotes, pero ese dinero que se está moviendo mansalva, ese petróleo que está saliendo a lo bestia de Venezuela, no revierte en Venezuela. Primero porque el petróleo se lo están llevando los yanquis. Y segundo porque el dinero por el alquiler de las tierras se lo está llevando el terrateniente, que ya era rico. Y desde luego no va a ir dándoselo a sus campesinos o a sus capataces o a sus empleados. Por lo tanto, tenemos un montón, una riada, un chorro enorme de dinero saliendo de Venezuela y no revirtiendo en Venezuela. ¿Vale? Desde aquí, no hay que esperar ahora, desde aquí, ¿vale? Es un país infinitamente rico, pero que ha estado literalmente sacando esa riqueza fuera y no revirtiendo en el país. De hecho, por ejemplo, que por eso es lo que pongo aquí, que el dinero va para los adeptos al régimen, esos terratenientes no revierten el pueblo. El ferrocarril cuando se construya, no se construye por voy a mejorar la vida de esa región, no, sino que sé que esa región es levantisca, sé que esa región se me subleva de vez en cuando, voy a construir un ferrocarril ahí para poder llegar con mi ejército y sofocar la rebelión enseguida. O sea, incluso las infraestructuras venezolanas van a tener el condicionante de me sirve para sofocar rebeliones, no le viene bien al pueblo, le viene bien económicamente al pueblo, socialmente, no, estoy pensando en sofocar rebeliones. Y terminamos con el año 35 en el que muere este señor Gómez y le sustituye Eleazar López Contreras como nuevo presidente de Venezuela y su talante es distinto. Ya no es tan dictatorial y es un poquito más demócrata, sin pasarse, pero es un poquito más demócrata. También os digo que se va a basar sus apoyos para su gobierno, los va a basar en un gobierno conservador liberal, diríamos así, conservador liberal, pero con un importante cambio respecto a lo que habían tenido. Si es que ya sabemos lo que ha habido en Venezuela, ya sabemos lo que ha habido en México, vamos a ver qué ha habido en otros países. Siguientes dos países para que veamos qué pasa en Cuba, qué pasa en Colombia, verso en Cuba, qué está pasando en el Caribe, Colombia, pues Venezuela, vecino de Venezuela y para que veamos que es distinto. No tiene nada que ver lo que va a pasar en Venezuela con lo que va a pasar en Colombia, ya os digo que son países limítrofes. Cuba con Alfredo Zayas del Partido Popular Cubano y que va a tener un alto componente de terrorismo esa isla. Cuba es las últimas posesiones españolas, 1898, y es una isla que antes del 98 ya estaba en manos de estadounidenses. Las grandes explotaciones de productos tropicales cubanos ya estaban en manos de propietarios estadounidenses. Estados Unidos intentó comprarle la isla a España en varias ocasiones. España decía que no, que era su alma, que era su perla, que no quiso. Así es que en 1898 los estadounidenses casualmente tienen un barco en el puerto de La Habana que casualmente explota. No teníamos otra cosa que hacer los españoles que dinamitar un barco de un país muy superior a nosotros y Estados Unidos se ve obligado contra su voluntad a declararle la guerra a España, que fue un paseo militar literalmente. Entonces, en Cuba ha habido un importante sentimiento antiestadounidense, porque ellos lo que quieren es, vale, nos quitamos la dominación española, el imperialismo español, ¿vale? Pero es que han caído en el imperialismo yanqui. Entonces ellos lo que han querido es echar esa influencia estadounidense y Estados Unidos no está por la labor. ¿Vale? Entonces, esa continua, recordar que incluso la constitución cubana la escribe Estados Unidos para asegurarse que Cuba le va a salir un país muy afín para que sus
industriales y terratenientes yanquis puedan hacer negocio en Cuba. Entonces, ese sentimiento anti-yanqui está. Y ese sentimiento hacia los que colaboran con los yanquis está. De ahí ese terrorismo en Cuba. Y esa situación de inestabilidad, esa situación de algaradas, esa situación de constante insurrección o golpes de Estado, cosas por el estilo, acabará en el año 33 cuando se produzca la revolución de los sargentos. Una revolución liderada por Fulgencio Batista, que va a ser el nuevo hombre fuerte de Cuba. Echa a los gobiernos títeres que había en ese momento para convertirse él en gobierno títere de Estados Unidos y mantener su poder ya de forma dictatorial durante la década de los 40. ¿Vale? Entonces ese Fulgencio Batista, si no recuerdo mal, yo creo que es el que aparece en la película de El Padrino, que les regalan un teléfono de oro y no sé qué, no sé cuánto están diciendo, cuando surge la revolución de Castro. Pero es ese Fulgencio Batista, que sepáis que llega en el 33 con la revolución de los sargentos, que se instaura en el poder, que se hace nombrar presidente y va a instaurar una dictadura ya en los años 40. ¿Vale? Cuba. Colombia, recordar lo que estaba pasando en Venezuela, con ese gobierno dictatorial de Gómez, Natal, es decir, que te construyes un ferrocarriles para reprimirte. Bueno, ¿qué pasa en Colombia? Todo lo contrario. Hay una gran estabilidad interna, la agricultura va bien, se hacen repartos de tierras, cosas que pasan, ¿vale? A veces se hacen las cosas bien y sin dictaduras ni nada. ¿Vale? Entonces, en el año 22 tenemos el gobierno, este era un general, este no es un civil, este era un general, Pedro Nel Ospina, y va a buscar la inversión estadounidense para mejorar su país, ¿de acuerdo? Que tampoco es una cosa grave ni es un crimen. Otra cosa es qué nivel de concesión tú vas a hacer al yanqui, pero no pasa nada en buscar inversión extranjera. Del año 26 al año 30 tenemos el gobierno de Miguel Abadía Méndez, que lo mismo que este hombre había potenciado la llegada del dinero, este hombre lo que va a hacer es invertir ese dinero en industrializar el país, modernizar el país, que el país mejore. Increíble, estos deben estar locos, ¿vale? Y del 30 al 46 tenemos a Enrique Olaya Herrera, que va a potenciar las reformas sociales. Con lo cual, fijaos, primero llega el dinero, industrialización, generación de puestos de trabajo, reformas sociales. Es un poco la evolución que va a hacer Colombia en estos, digamos, 30 años. Ya os digo que nos estamos centrando en ese 1918-1945. De esta manera, otros dos países explicados. Nos quedaría por ver dos. Terminamos el vídeo, espero que no se esté haciendo demasiado largo, pero es que hay muchos países y mucha tela que cortar y eso que estoy yendo rapidísimo y muy al esquemita, pero para que tengamos una foto más o menos de lo que está pasando en el continente americano. Nos quedan pues los dos gordos de América del Sur, que me perdonen chilenos, uruguayos, paraguayos, pero vamos con Argentina, vamos con Brasil. Argentina, como podéis ver, empezaríamos con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y que se va a basar en la oligarquía burguesa. Lo mismo que hemos estado viendo, esos criollos de los que hemos hablado tantas veces, que son los que van a controlar los gobiernos, poner o quitar presidentes en función de sus intereses económicos. La crisis del 29 va a golpear muchísimo a Argentina. Argentina se había pasado todo ese primer tercio, prácticamente el primer cuarto del siglo XX, hinchándose a vender cosas a Gran Bretaña principalmente, pero también a Canadá y también a muchos países. Recordar que Argentina hoy en día sigue teniendo tal potencial agrícola que es capaz de abastecer su mercado y el de medio mundo si se empeña. Y es de lo que vivía. ¿Cuál es el problema del 29? Pues con la crisis mundial todos los países se hunden económicamente, no están para comprar a Argentina, tienen que comprar a lo que hay en casa, porque muchos países optarán por cerrar fronteras y potenciar lo nacional, lo español y cosas por el estilo, pues Argentina, que vivía de la exportación, va a sufrir económicamente una barbaridad. Eso provocará paro y siempre que hay paro, eso provocará algaradas, revoluciones, revueltas. Y siempre que hay revoluciones, revueltas y tal, aparecen los salvapatrias, los militares de esto lo arreglo yo. Una buena revolución, corto 4 cabezas, fusilo a 4 campesinos y se acaban los problemas. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Con el golpe militar de turno,
llega al poder el señor Uriburu y que se va a dedicar a reprimir duramente a toda la oposición, a perseguir al Partido Comunista, todo lo que huela a socialismo, comunismo, lucha de clase, nada, nada, todo eso es cosa de rojos, hay que matarlos a todos. Eso durante 2 añitos. Luego llegará el gobierno de Agustín Justo, que es un poquito más moderado. No es que se pase, ¿vale? No es Gandhi, pero hombre, es que entre el señor Uriburu y el señor Justo hay bastante diferencia. Que se va a basar en la burguesía industrial. Este dato sí es interesante, ya no va a ser tanto la burguesía terrateniente, agrícola, que solía ser lo habitual, ¿vale? Cuando pensamos en la economía argentina pensamos en la pampa, extensiones de vacas, extensiones de explotación de maíz, de soja en la actualidad, de lo que haga falta, bueno, pues en aquel momento se va a centrar en la burguesía industrial. Es un cambio, es un matiz, pero es importante. Y del año 38 al 45 tenemos las presidencias de Roberto Ortiz y Ramón Castillo, que se van a centrar en el totalitarismo. Para que veáis que Argentina, no es de ahora, para que Argentina en ese primer tercio y en ese periodo que estamos viendo, continuamente totalitarismo, continuamente gobiernos dictatoriales y continuamente represión del oponente, en este caso represión de las ideas de izquierdas, de partidos de izquierdas, me da igual socialista que comunista que anarquista, represión de ese tipo de tendencia política, ¿vale? Y en el año 43 pues seguimos teniendo golpes militares y muy interesante esto, se crea el Grupo de Oficiales Unidos, liderado por el señor Domingo Perón, apellido que va a dar muchísimo juego en la historia de Argentina. Y este Perón y este grupo, ¿qué es lo que pretenden? Pues eran fascistas argentinos que lo que querían era instrucción militar de hombres y mujeres desde los 12 años, represión de los comunistas, aumentar la presión policial, o sea, fascistas al estilo de lo que estaban viendo. Fijaos las fechas. Estamos hablando de los años 40, 43, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, les mola lo que ven en Europa y creen que eso es ideal. De hecho, ¿dónde se van muchos nazis fugados de Europa? Ahí, Argentina, Argentina. ¿Dónde encuentra el Mossad en los años 60 al señor Eichmann, que se les había escapado a los cazanazis? Lo encuentran en Argentina, para que veáis que había un importante grupo político, social, económico en Argentina que las ideas fascistas les parecían maravillosas. Saltamos a Brasil. Pues Brasil, que ya sé, por terminar, que se me está haciendo muy largo el vídeo, pues perdona que incluso aquí ya he resumido todavía más, ¿no? Tenemos distintos gobiernos y como veis la constante es la misma, corrupción, dictatorial, entrada de dinero yanqui. La corrupción, fijaros, hacían elecciones, pero es que votaba el 1% de la población, teniendo en cuenta el analfabetismo bestial que había en Brasil, llegaba a las elecciones y votaba el 1% de la población. Claro, el presidente que elegían, imagínate, el que elegían 4 terratenientes que querían que entrara esa persona porque iba a defender sus intereses. El resto, el 99% de la población brasileña, les importaba un pimiento. Cuando llega el señor Arturo da Silva, pues lo mismo, gobierno dictatorial, represión de ideas comunistas, socialistas o todo lo que tenga que ver con la izquierda. Aquí, orden y control. Del año 26 al 30, con el señor Washington Luis Pereira, pues ya con ese nombre, ¿de dónde va a venir el dinero? De Estados Unidos, buscamos la inyección de dinero norteamericano, bla, 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 le cedo no sé cuántas explotaciones en Brasil, será por país, me cargo en la Amazonas y recupero. Y en el año 30 al 45 el gobierno del señor Getulio Vargas, que es un gobierno muy largo, prometiendo muchas reformas, llega al poder, no cumple prácticamente nada y se dedica al autoritarismo que habían venido haciendo sus paisanos anteriores. Con lo cual, termino, recapitulo y finalizamos el vídeo. Hemos visto 6 países, hemos visto uno del Caribe, hemos visto uno de Centroamérica, Norteamérica y el resto ya de Sudamérica. Y más o menos hay de todo, desde países con sus problemas pero relativamente demócratas como puede ser México, países
entre comillas, sensatos, moderados, como podría ser Colombia, y luego países con más problemas de corrupción y autoritarismo y radicalismo, como puede ser Argentina, Brasil, Venezuela. Siempre la presencia del dinero yanqui, siempre la presencia de la influencia yanqui sobre las riquezas inmensas del continente americano, y luego eso que va a ser administrado de forma distinta. Los más hábiles, en el caso que hemos visto, colombianos, invertidos sobre el país, con sus problemas, de verdad que esto no es happy flower, ¿eh? Con sus problemas, pero bueno, visto lo que hacen los vecinos, y otros países pues que directamente lo han hecho bastante peor, ¿de acuerdo? Bueno, termino el vídeo y ya os digo, os dejo ahí en el año 45 si queréis que haga el vídeo de la continuación de la segunda parte, qué pasó con Fidel, qué pasó con Che, qué pasó con Pinochet, qué pasó con... A suscribirse a Mansalva, a ver si llegamos a los 400 suscriptores en esta semana y pedirlo, ¿de acuerdo? Pues nada, a cuidarse mucho, nos vemos en la fase 2 o 3 o 4 en la que estéis y ya está.